Buenas noches. Se vive ya con intensidad la campaña electoral a lo largo y ancho del país. Los diversos candidatos y candidatas recorren fervorosamente tratando de recuperar en algunos casos y en otros casos tratando de ganar votos que les permita salir triunfantes en las elecciones del próximo 17 de febrero. Hay quienes dicen que se ha expuesto muy pocos programas y que más bien ha habido una suerte de pelea entre las diversas candidaturas y no se ha podido conocer, como quisieran los electores, suficientes programas y elementos que permitan ir a votar con convicciones. Este espacio hoy tiene la presencia importante de dos candidatas a la vicepresidencia de la República. Vicepresidencia que en Ecuador, en este último tiempo, dado que hemos tenido un vicepresidente como Lenín Moreno, ha estado bien calificada la vicepresidencia de la República, no como antes. Incluso el presidente Velasco Ibarra solía decir: hay vicepresidentes que terminan siendo unos conspiradores a sueldo. Pero en este último tiempo podemos decir que ha habido más bien un trabajo eficiente de parte del vicepresidente Lenín Moreno. Saludamos entonces con la doctora Anabela Asín. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por el PRIAN. Es doctora en medicina, fue legisladora y asambleísta por el mismo partido político. Es además, hay que decirlo, bueno, es la esposa de Álvaro Noboa, el candidato a la presidencia de la República. ¿Cuarta vez o quinta vez? Es la quinta vez. Quinta vez. Muy bien. Y a mi izquierda está la abogada Inés Manzano. Ella también candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Suma, abogada en Derecho Legal Ambiental, maestría en Derecho Penal Ambiental, fue asesora del Ministerio del Ambiente y catedrática de la Universidad Católica de Guayaquil. Muy bien, empezamos entonces, gracias por venir. Lamentamos la ausencia de la señora Denny Ceballos, candidata a la vicepresidencia por el PRE, quien hasta ayer nos había confirmado que estaría aquí, pero finalmente puso una excusa y decidió no venir. Empezamos. ¿Cómo va esta campaña? Le vemos a usted que está de un lado para otro y me imagino que en los 5 procesos donde su marido ha estado involucrado ha debido tener el mismo tren, la misma agitación. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y en efecto la campaña se ha tornado bien intensa, faltan casi escasos 23 días para las elecciones. Y pues es cierto que tengo una experiencia previa de campañas anteriores, recorridos por el país, a lo largo, a lo ancho, visitas a diferentes comunidades, a diferentes agrupaciones sociales. Y eso enriquece mi conocimiento, pero también me da mucha más responsabilidad porque me hace conocedora y palpadora de la realidad urbana, rural, de las diferentes etnias y de las diferentes regiones del país. La campaña la percibo yo en esta ocasión como una campaña no tan equitativa como estábamos conversando antes de cámara, previo cámaras, que pues existe mucho apoyo por parte, pienso, del CNE, favoritismo hacia un candidato, el candidato presidente, y existe pues excesos por parte del candidato presidente en lo que se refiere a la utilización de los medios públicos, a la utilización de la infraestructura del Estado, de los empleados públicos. Vemos, mucha gente se queja de eso. En nuestro caso particular, nuestra propaganda en diferentes cantones, todos los días la bajan por la noche, cuadrillas de personas que vienen y trabajan en 2 jornadas, en el día y en la noche, colgando publicidad de Alianza País. Hay quejas de que... ¿Y ustedes han llevado quejas de esta naturaleza a la autoridad electoral? Que esto fue hace poco, recién, ya estamos por tomar las fotos y del lugar y hacer la queja formal, porque sí es tan corto el periodo para exponer y para presentar nuestras imágenes, nuestras gigantografías, nuestra candidatura a la ciudadanía, que es lamentable que en la noche nos bajen la publicidad. Esto pasaba antiguamente como una forma antigua de hacer campaña. Pienso que ya hemos evolucionado y que deberíamos de ser más respetuosos de cada uno, de nuestra publicidad y de nuestra campaña y nuestra ideología. Muy bien, bienvenida también de nuevo, abogada Manzano.
¿Cómo está usted, que no lo hemos visto antes en estas lides electorales? Hemos visto defendiendo más bien ámbitos de la ecología, ha sido una ambientalista reconocida, pero en política no la habíamos visto. ¿Se siente bien a esta altura de la campaña? Bueno, gracias por la invitación y adicionalmente pues saludo a todas las personas que nos están escuchando. Me siento bien, me siento cómoda, efectivamente yo nunca había tenido una participación política, sin embargo creo que era un deber. Me sentía muy comprometida con el país hace algunos años, yo venía mirando y diciendo acerca de esta visión hacia el desarrollo sostenible que queremos llevar al Ecuador, que no le encontraba en ninguna de las propuestas y que gracias a que Mauricio fue a mi oficina, nos conocemos desde marzo del 2012, me presentó en esa ocasión no solamente los índices de pobreza que tienen ese componente ambiental, porque el índice es tan interesante que dice que hay un desmejoramiento de la calidad de vida cuando tú tienes tienes mala calidad de agua, de aire, y eso fue súper interesante. Adicionalmente creo que el modelo de gobierno es el primer político, perdóneme, es el primer político que le ha convencido a usted en temas ambientales. ¿No ha encontrado en el espectro nada más que defienda el medio ambiente? A ver, he tenido propuestas políticas del año 2005. Pero yo siempre he pensado que mi deber era estar dentro del sector ¿Quién la ha propuesto antes? Privado. Eso me lo quedo yo, no puedo decir eso. Yo soy candidata a otro con otro partido, pero ¿De derecha, de centro, de izquierda? Yo puedo decir que soy de centro y lo que estamos hablando es de un centro progresista, donde hay una visión hacia una prosperidad social, hacia un desarrollo sostenible, con una base de respeto, volver a valores. Y obviamente hablamos siempre de varias cosas, ¿no? Empleo, 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 empleo y más empleo. Pero ese motor para generar empleo tiene que ser volver los ojos al agro, darle valor agregado a esos productos agrícolas a través de la agroindustria y adicionalmente que hablamos nosotros de un sector de servicios abandonado, pero que tiene un potencial increíble que es el turismo. Muy bien, tema del cual habla mucho Suma y otros partidos políticos, el agro y el turismo. Allí encuentran que hay posibilidades de mayores fuentes de empleo. La doctora Anabel Asín impulsa la Fundación Cruzada Nueva Humanidad. Así es. ¿Cuál es la nueva humanidad que usted se imagina debe haber en nuestro ámbito? Los principios es convertir al ser humano, tratar de convertirlo en un ser creyente en Dios, en la unión y en la superación. Eso es básicamente, ese es básicamente el principio de la Cruzada, la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, basados en la solidaridad, en los principios de solidaridad y respeto y amor al prójimo. Una nueva humanidad debe tener buenos salarios para los trabajadores, debe haber equidad social. Obviamente, niños y adolescentes estudiando y no trabajando. Lógicamente, estamos hablando de brechas entre pobres y ricos. Pero esa es la humanidad ideal, por supuesto. Pero hay que empezar de alguna forma y crear conciencia de que queremos una nueva humanidad, sobre todo en lo que se refiere a temas de solidaridad entre seres humanos, entre personas habitantes de un mismo barrio, que se ayudan mutuamente. Sí, eso es muy importante. Y eso es lo que la Fundación con sus grupos de unión desde hace 33 años ha logrado. Tratar de, entre ellos mismos, personas con muchas necesidades, traten entre ellos mismos de salir adelante con el apoyo, nuestra mano, de microempresas, con el apoyo a las personas con discapacidad, con el apoyo de brigadas médicas móviles, con el apoyo de bibliotecas barriales, en diferentes barrios periféricos de la ciudad de Guayaquil. Entonces, eso es lo que nosotros, la filosofía de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad. Y en lo que hemos trabajado yo tengo 25 años de casada con Álvaro Novoa. 4 hijos. 4 hijos y vengo trabajando desde ese tiempo, más o menos activamente en la Fundación, en el Plan Salud desde hace 15 años. Ustedes, como entidad económica también, porque hay que reconocer que usted está casada con uno de los ecuatorianos más acaudalados, han tenido un momento dado un escrutinio público cuestionando que trabajen en sus empresas, especialmente bananeras, niños y adolescentes. Bueno, eso fue aclarado hace tiempo, ¿no? Aclarado sí, pero hace mucho tiempo. Permítame terminar la pregunta. ¿Cómo pensar en el país de mañana en el tema de educación?
¿Podemos finalmente incorporar a todos los niños y adolescentes en los procesos educativos, quizá buscando de ese modo que tengan mejores oportunidades en el futuro, o hay que seguir trabajando en que allí hay una mano de obra que debe ser empleada? Mire, definitivamente el Estado debe de cumplir con su compromiso constitucional e invertir en educación lo que dice la Constitución, el presupuesto que es en total 5.5% del Producto Interno Bruto. Actualmente la inversión en educación está muy por debajo de eso y pues lamentablemente en nivel... ¿Y no encuentra que ha subido también esa inversión? Mire, ha subido, pero no en relación a la inversión que ha subido, por ejemplo, en defensa. En defensa se ha gastado una cantidad increíble de dinero, 180 millones de dólares, y no se respeta el presupuesto, no se ha cumplido o llenado a cabalidad el presupuesto en educación. Entonces, hay que primero, en primer lugar, empezar por respetar y por cumplir con esos compromisos. Y luego abrir la cobertura y dar educación de calidad, obviamente. Pero empezar por lo básico, que es la educación preescolar, la educación, la estimulación temprana, darle la alternativa a la población de que dentro de sus 0 a 5 años de vida, que es el niño como una esponjita a su cerebro, tenga estímulos suficientes y adecuados para que pueda, de esa forma, desarrollar su intelecto y estar muy listo para empezar la preescolaridad y la escolaridad. Luego viene la etapa de la escolaridad, en donde debe de, pues, estoy en contra de las reformas educativas actuales, en donde se han quitado materias ordinarias y se las considera especiales, como el inglés y la computación. Pienso que la docencia de los profesores a nivel escolar están muy hostigados, siendo muy hostigados y siendo, pues, muy evaluados periódicamente sin previa capacitación, y pienso que se ha abandonado la intervención de la comunidad en la instrucción primaria. Tenemos que empezar por la escuela primaria y la educación preescolar y luego continuar con los otros niveles. ¿Y las empresas deberían entonces renunciar a emplear adolescentes? Las empresas y más bien procurar no que estos emplean adolescentes, por ley no se puede emplear adolescentes. Pienso que a partir de los 16 años con previo consentimiento, si están estudiando con previo consentimiento, de 16 años es que se puede por ley hacerlo. Tiempo no en el se cual lo hace, realmente deberían estar estudiando, ¿no? Exactamente, pero el Estado tiene que estar también vigilante en cumplir sus compromisos y garantizarle a los ecuatorianos y a los niños la facilidad para ingresar gratuitamente a un sistema educativo de calidad. Muy bien. Vamos con la abogada Inés Manzano. Ha tenido 4 minutos. Anabela Sin, usted, no sé si ha hecho deporte, ha tenido alguna incursión en esa... No, deporte, claro, yo era nadadora cuando era chica. y tengo una sobrina maravillosa de 12 años, hija de mi hermano, que es seleccionada de la Federación del Guayas para marcha, es la próxima Jefferson Pérez. Y por cierto, entonces yo siempre voy a verla. ¿No? Y sobrinas. Sí, ellos y yo somos uno solo, gracias a esa es una bendición. Ajá. Usted conoce que en atletismo hay ese salto alto, ¿no? Y todo depende de cuán alto se coloque la vara, ¿verdad? Para ganar una competencia. Así es. El vicepresidente Moreno ha colocado la vara muy alto. Así es. ¿No? Ha hecho un trabajo que reconocen los propios y los extraños, ¿no? Dentro y fuera del país. ¿Cómo evaluar, cómo recoger lo más importante que él ha hecho, como para darle continuidad o quizá incluso para cuestionar aquello que no hubiera estado bien? A ver, en efecto creo que Lenín Moreno es el único funcionario público que va a salir por la puerta grande cuando termine sus funciones. Ha sido un excelente vicepresidente y cabe recalcar que es un excelente vicepresidente porque él, a través de su vivencia personal, logró concretar una propuesta para los discapacitados y hoy en día hay 2 proyectos al respecto. Entonces, la idea de la vicepresidencia con Suma, lo que hemos hablado con Mauricio, es mantener este programa
y sobre todo mantenerlo en la vicepresidencia, porque no creemos en esto que se está hablando ahora de crear un ministerio especial, porque hay que darle exactamente, porque hay que darle esa importancia que le da el ser el funcionario más alto o estar obviamente en la vicepresidencia. Pero adicionalmente nosotros hemos visto que hay dos causas de las discapacidades a las cuales tenemos que atacar, porque no se puede seguir aumentando en discapacidades cuando ya las causas ya están determinadas. Coinciden en eso con la doctora Sí, que lo estábamos hablando antes, para los que nos están viendo. Con Anabela venimos haciendo programas juntos hace un par de días. Y coincidimos específicamente en eso. Ella tiene una manera desde su perspectiva de doctora, y lo que yo tengo es la perspectiva de una especialista en Derecho Ambiental que habla sobre desarrollo sostenible. Una de las causas es acerca de la falta de control de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. No es posible que sigamos viendo trabajadores en discapacidad por ejemplo, en temas de audición por falta de protección, o los temas artesanales también. Y la otra causa de la discapacidad, que es muy importante, es el abuso en el uso de agroquímicos, pero por falta de capacitación. El agricultor pequeño no lo sabe. En las plantaciones grandes, bananeras. No, mire, de hecho le iba a contar el caso. En el cantón San Borondón, de la provincia del Guayas, es un cantón por excelencia arrocero, y nosotros tenemos unos estudios de doctores que acaban de hacer una relación entre el uso de agroquímico, porque no tienen la capacitación. Ellos creen, ¿qué es lo que pasa con el agricultor? Le dicen, pongo una tapita, y ellos dicen, bueno, si con una tapita me sale tanto de productividad, yo pongo 2. Y eso ha hecho que ese exceso en el uso, en este caso del cantón San Borondón, hay un alto índice de retardo mental. Hay labio leporino y paladar hendido también, y en muchos casos en Manabí. Y esto de aquí significa que hay que ser responsables, porque no le podemos quitar la sonrisa a los niños sin haber ido a estas causas, sin mejorar. ¿Cómo lo resolvería usted siendo vicepresidente? Bueno, las condiciones para ir a hacer, como yo digo, las causas, hay que hacer capacitación, y sobre todo hay un tema muy interesante. Nosotros estamos hablando de ir hacia un cero arancel en todo lo que son agroquímicos o insumos agrícolas, pero insumos agrícolas que beneficien, digamos, la sostenibilidad, ¿no? Que vayan hacia, digamos, lo que, no vamos a decir cultivos orgánicos, que están bien que existan, pero resultan muy caros y onerosos hacerlo, pero está bien que haya un nicho de mercado para eso, sino aquellos insumos agrícolas que están mejorando con su eficiencia al aplicarlos. Y obviamente lograr la productividad y lograr la competitividad, que es una de las cosas en las cuales tenemos tarea pendiente. Muy bien, abogada Manzano. Ha tenido también el mismo tiempo que la doctora Sin, y ahora damos paso a las preguntas que el público tiene. Este es un programa en directo. Está la señora o señorita Joana Álvarez desde la provincia de Los Ríos. La escuchamos. Buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta a la abogada Manzano. ¿Por qué ahora buscar la vicepresidencia y no en el tiempo estuvo en el Ministerio del Ambiente? O sea, ¿por qué defender ahora estas cosas y no estuvo desde antes? ¿Por qué no estuvo con el presidente Correa? ¿Por qué tal vez no valora un poquito de lo que hoy en día está dando nuestro presidente? Contesto. Bien, muchas gracias. Sí, siga, por favor. A ver, Johanna, gracias por la pregunta. Le voy a contar. Cuando yo regresé a hacer mi especialización, yo comencé a trabajar en los temas ambientales en el año 99 haciendo ordenanzas ambientales con el ingeniero Febres Cordero. Regreso al país después de una especialización a trabajar con ese entonces la ministra de Ambiente del gobierno de Gustavo Noboa. El compromiso que yo tenía, obviamente llegaba de estudiar, era traspasar todos estos conocimientos que yo creo que eran vitales para el Ecuador, porque no existía, y eso quería explicarle, no existía el mecanismo para sacar licencias ambientales. Estaban en la ley desde el año 99, pero no existía. Lo que yo hice como subsecretaria y como asesora fue exactamente hacer la única legislación que hasta el día de hoy, después de 10 años, sigue vigente, que se llaman los límites permisibles de contaminación en aire, en agua, en suelo y en ruido. Y créame que honestamente pensé que con ese empuje de esa legislación que hacía falta, ya iba a haber mejores controles, iba a haber un progreso acerca de la concepción de los temas de sostenibilidad en la producción y obviamente también en el consumidor. Yo le doy crédito
a las personas y a los gobiernos cuando yo veo que han hecho cosas de manera responsable. Por ejemplo, le voy a dar crédito, que usted quiere que le dé crédito en temas ambientales, al proyecto Sociobosque, porque mantiene conservación de bosque de pequeños agricultores para que no los talen. Sin embargo, ese proyecto es inconstitucional porque el artículo 74 de nuestra Constitución los prohíbe, a través de prohibir la apropiación de los servicios ambientales. Entonces, lo que yo digo es, buenas ideas hay que armarlas también desde su estructura, desde su marco lógico, de su marco legal. Y eso es lo que ha faltado un poco el empuje. Cuando tienes mayoría, sobre todo en asamblea, cuando tienes todo a tu favor, nosotros, y realmente yo a nivel personal, esperaba un poco más. Y por eso estoy ahora tratando de llevar esa visión que yo tengo y tratar de llevar esta prosperidad social sobre los temas de desarrollo sostenible. Muy bien, vamos ahora, ya que habla de buenas ideas la abogada Manzano, vamos a Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Allí está Stalin Bone. Tiene una pregunta para nuestras invitadas. Adelante. Aló, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que quería preguntarle a la candidata vicepresidenta, a la señora Inés Manzano. Hay visto publicidades del candidato presidencial Mauricio Rodas que dice que van a haber 500.000 nuevos empleos de menores de 16 años en adelante. ¿Cómo harían facilitar esos nuevos empleos si van a reducir ministerios? ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Ya, perfecto. Si le entendí bien... Ustedes tienen un programa que se llama Empleo Joven. A eso se refiere el señor Bone. Así es. ¿Cómo lo van a hacer? A ver, este programa de Empleo Joven son provocar 125.000 nuevos empleos cada año en nuestro gobierno. Es decir, que al final son 500.000 nuevos empleos. ¿En qué ámbitos? Con el sector productivo, no con el sector público, porque creo que esa era la preocupación de él. Sí, pero ustedes proponen en esto del empleo joven exonerar ciertos impuestos a las empresas para incentivar que empleen a los chicos de 16 Es un años. incentivo que va del 1 al 4%, lo que va a hacer es una reducción al impuesto a la renta para la empresa privada que acoja por lo menos durante 2 años a los jóvenes que han salido, sobre todo a los nuevos bachilleres, como dice, de 16 a 30 años, porque siempre te piden la primera experiencia y no la tienes. Entonces, esto de aquí lo que está haciendo es abonando a que el chico no vaya al sector público. No es que sea malo, sino que lo que nosotros necesitamos en el Ecuador es gente que vea al sector privado como una fuente de ingreso, como también inclusive como una fuente de emprendimiento. ¿Y por qué descartar que el sector público debe ser también un buen ámbito para el empleo de miles de trabajadores? No lo estamos descartando. Lo único que estamos diciendo es el énfasis que lo vamos a hacer es en el sector productivo porque queremos promover el sector productivo. Y esto pero a cambio no es... de reducir impuestos como incentivo. ¿Qué cantidad de impuestos se reducirían? Bueno, eso al proyecto lo que estamos hablando es del 1 al 4% en el impuesto a la renta. Y el aporte patronal de cada joven lo asume el gobierno. ¿Y eso qué significaría? 111 millones es el costo del proyecto. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Porque nosotros decimos cómo, dónde y describimos absolutamente el proyecto per se, que se llama Empleo Joven. Va a salir de este presupuesto que se llama presupuesto para la publicidad de 130 millones que tiene el Estado actualmente. Lo que hacemos es vamos a reducir obviamente la publicidad del Estado y vamos a aprovechar y ponerla realmente donde es importante, en el emprendimiento del joven, el que el joven pueda tener su primera experiencia. Nosotros en los recorridos que hemos tenido tenemos personas, señoras, que salen con la carpeta debajo del brazo a decir mi hijo busca todavía durante 2 años empleo. Esas son las cosas que queremos evitar, porque acuérdense que la persona que no tiene empleo es como un caldo de cultivo para obviamente hacer actos no idóneos, ilícitos y que atenten contra una comunidad. Muchas gracias. Otra persona está en la línea telefónica. Ya ha hablado la abogada Manzano, ahora vamos a darle oportunidad a la doctora Sin. Claro. Está allí Carmen Lema, desde la ciudad de Quito. Adelante, Carmen, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta, es para la doctora Anabela Sin. Ahora que dicen que piensan en cualquiera de los 2 gobiernos que ganara la candidatura, reducir los impuestos. Entonces yo le preguntaría a la doctora Anabela si el momento en que se reducen los impuestos que pagamos los ecuatorianos, ¿cómo ellos solventarían los gastos para hacer escuelas del milenio como las que ha hecho el nuevo gobierno, hospitales de primera calidad y más beneficios para el Ecuador sin pagar nuestros impuestos?
Doctora, Muchas sí. gracias por la pregunta. Mire, en efecto, nosotros también somos partidarios de eliminar algunos impuestos que sobre todo afectan a los pequeños emprendedores. Si se crean nuevas empresas y nuevos microempresarios que tributen al fisco, aumentará también la recaudación fiscal. Si es que se dan las condiciones jurídicas, las condiciones tributarias, los incentivos para que el inversionista nacional extranjero venga al país a invertir, entonces vendrán 200, 300, 400 empresas nuevas que tributarán. Sumando estas nuevas empresas generadoras de impuestos más los emprendedores, tendremos una muy buena recaudación fiscal para generar o para distribuirla equitativamente la riqueza en el sector social, que es lo que tanto queremos, en educación, en salud, no solamente en obra de infraestructura. ¿Cuántas empresas ¿verdad? dice que podrían venir? Mire, Álvaro dice que él apuesta a traer a 1000 empresarios, a 1000 empresas de mediano o gran para que paguen tamaño. impuestos. Obviamente, pero que se le reduzca la cantidad de impuestos innecesarios, pero que tributen, pero reduciendo los impuestos innecesarios. Y aquí habla de impuestos, doctora Sin, el doctor Carlos Marx Carrasco dice, nos deben 99 millones de dólares el grupo Novoa. Y usted siempre responde, eso está en discusión, es una deuda ilegítima, no tenemos nada que pagar. ¿No resulta contradictorio pretender que vengan empresas para pagar impuestos cuando hay aquí empresas que aparentemente no están pagando esos impuestos? Injustamente acusadas de no pagar los impuestos y utilizando los medios del Estado y horas de televisión nacional para hacer cadenas y desprestigiar al candidato presidencial que está liderando esas empresas. De esa forma, obviamente, los empresarios internacionales, cuando ven que la seguridad jurídica, que el control de la prensa, que las diferentes instituciones del Estado son subordinadas al Poder Ejecutivo, no van a venir, obviamente no van a venir a invertir en el país. Cuando ven que el que genera trabajo se lo persigue injustamente y se lo quiere glosar por más de 5 veces, o 10 veces, o 150 veces, creo que es algo tan extraordinario la cifra, que es como para morirse de la risa. Entonces ahí es cuando se preguntan, ¿y yo voy a ir al Ecuador bajo esas condiciones a invertir? Pero todos los ecuatorianos estamos obligados a cumplir y a respetar la ley. Obviamente, uno tiene que cumplir la ley dentro de lo legal, no dentro de lo fuera de contexto e ilegal, dentro de lo del país imaginario. Yo no estoy discutiendo eso, pero ya que todos estamos obligados. Recuerdo que cuando su esposo y usted acudieron a la Asamblea de Montecristi, la Asamblea Constituyente, no pudo ejercer el trabajo para el cual había sido electo, puesto que no quiso hacer declaración de bienes. Esa no era una responsabilidad de todos. ¿No cree que estamos absolutamente todos a cumplir las leyes? Mire, él estaba en su derecho al sentirse perseguido y sentirse muy presionado, inclusive por el gobierno en que él fue el candidato finalista y que se vislumbraba de que venían, después de esa declaración, una serie de medidas y leyes en contra de sus intereses económicos y de su persona. Entonces él tomó esa decisión muy personal de hacerlo. Ahora, quiero decirle de que la persecución no ha terminado, o sea, ha continuado durante todo el tiempo. Y tal es así de que hace un par de meses se creó la ley que todos conocen con el nombre de Álvaro Novoa, en donde a la empresa privada, en donde la sociedad anónima, casi la figura desaparece, porque finalmente la persona que se presume por presunción de que es dueña de una empresa, por presunción, tiene que asumir la responsabilidad laboral, la responsabilidad en caso de quiebra, hasta de su patrimonio. Se irrespeta de esa forma la figura de la sociedad anónima. Vuelvo a decir, ¿quién va a venir a invertir al Ecuador cuando existen leyes creadas para Álvaro Novoa, pero que van a repercutir en toda la ciudadanía? Muy bien. Y en la inversión del Ecuador. Vamos de nuevo a escuchar a la ciudadanía. Tenemos a Diana Pinargote desde Quevedo, provincia de Los Ríos, quien quiere también formular una pregunta. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, licenciada, doctora Anabela. Una pregunta sobre las casas del
doctor Álvaro, serán rifadas o no sé. ¿Podría precisar? De la casa de donde él está. ¿Podría precisar la pregunta, por favor? O sea, la casa de que se rifaban. ¿Qué? No la alcanzamos a escuchar. Perdone, no le estamos escuchando De bien. Álvaro Novoa. Las casas de Álvaro Novoa, dice. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál casa? Rifaban, sí. Que se rifaban. Ah, ya. Bueno, no, en esta campaña no se ha rifado ninguna casa que yo sepa. Antes de que empiece la campaña, hace algunos meses, hubo un acto simbólico en donde Álvaro Novoa, entre los asistentes a ese acto, hizo un acto simbólico, vuelvo y lo repito, no es una donación ni una dádiva, hizo un acto simbólico a cómo iba en su gobierno a facilitar que los ecuatorianos, con su trabajo, porque iba a crear condiciones para que venga la inversión y se reactive la economía y haya empleo, iban a tener posibilidad para poder pagar las cuotas y tener su casa. Lo que fue un acto simbólico y fue mucho antes de que empiece. No se regaló nada, entonces. Mire, no, fue un acto simbólico que se rifó la casa en efecto. Se rifó una casa. Se rifó una casa entre los asistentes, pero fue un asunto simbólico en el sentido que no significa que en el gobierno de Álvaro Novoa se van a rifar casas y se van a regalar casas, sino que obviamente las posibilidades de crédito de los ecuatorianos y el salario de los ecuatorianos va a ser posible de que gracias a su trabajo los ecuatorianos puedan tener su vivienda con toda la infraestructura que la sociedad actual moderna lo requiere. Y a propósito de rifas o de regalos, el Consejo Nacional Electoral ha cuestionado al PRIAN por ofrecer dádivas dentro de la campaña. Tampoco fueron dádivas, es la Fundación Cruzada Nueva Humanidad. Pero estamos en medio de una campaña. Bueno, le voy a contar cómo es el asunto, ¿ya? Cuando usted camina y recorre el sector rural, recorre los barrios, recorre los cantones, hay muchísimas personas que no tienen empleo, que son muchas de ellas mujeres, madres cabezas de familia, madres solteras, personas que tienen hijos con discapacidad y que tienen que comprar medicamentos diariamente y cuidarlos en su casa y no pueden salir a trabajar. Muchas de ellas... ¿El Estado nos llega a proteger? El Estado llega hasta un límite porque con $50 no puede una mujer valérselas. Pero hay una atención especial a discapacitados. Pero igual, los medicamentos... Usted recuerde, doctora... Los medicamentos, la señora en cuestión, por ejemplo, que hemos visto, hay lamentablemente que tener un carnet, que participar en un sistema de incorporarse al universo de personas con discapacidad, pero eso es otro tema. Sí. Lo que le digo es que hay mucha necesidad en el Ecuador. Hay muchas personas que quieren trabajar y que no pueden dejar sus hogares porque tienen que hacerse cargo de sus hijos o de personas enfermas, etc. Entonces, ¿qué pasó? Álvaro Novoa, como tiene una fundación desde hace 33 años que ha trabajado durante muchísimo tiempo en las microempresas, ha ayudado no con una dádiva, sino con una herramienta de trabajo que ha sido o una máquina de coser, o una lavadora, o un horno para una panadería, o todos los útiles para emprender un negocio, un pequeño negocio de manualidades, negocios pequeños en los cuales mujeres, casi todas ellas, o una despensa de barrio, pueden dar sustento a su familia, ¿verdad? Y es una herramienta realmente. No lo consideramos como una dádiva. Es una herramienta en donde el programa de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, que viene ya hace mucho tiempo trabajando en esto, ha sido el responsable de eso. Sí, yo respeto su respuesta, no obstante, pues resulta complicado poder distinguir en medio de una campaña, esto es de la Fundación y esto es de la campaña. Y entonces, quizá eso ha hecho que la autoridad electoral tome esa decisión. Nosotros no es que la compartimos o no, simplemente la ponemos en el tapete. Y en Quito, en un lugar de Quito, está exactamente en la calle Foch, en el barrio Mariscal, nuestro colega Fabricio Ceballos, quien en directo tiene allí contacto con las personas que se encuentran en el lugar para formular preguntas también a nuestras invitadas. Adelante, Fabricio, ya te estamos mirando.
Hola Rodolfo, señoras candidatas, amigos televidentes, muy buenas noches. Generamos esta señal informativa desde la Plaza Foch, aquí en el centro norte de la ciudad de Quito. Junto a mí se encuentran algunas personas que desean plantear distintas preguntas a las señoras candidatas que se encuentran en este momento en estudios de Perspectiva 7. Vamos a empezar con la primera pregunta de un ciudadano colombiano que ya vive algún tiempo aquí en la ciudad de Quito y que tiene una inquietud que la va a transmitir para qué candidata. Buenas noches. Bueno, esta pregunta se hace de forma general, es para las dos. ¿Ya? Para ganar tiempo, quiero preguntarles qué planteamiento, qué propuestas tienen para los migrantes, en este caso, de la mano de obra calificada y no calificada. Y también qué beneficio van a tener con ustedes liderándonos en el aspecto de la gente que es amparo, porque tras de cada uno de nosotros hay una familia, ¿no? Claro que sí. Hay unos hijos y una mujer, entonces quiero saber qué beneficios podemos tener y quiero que me diga cada una de ellas qué opinan acerca de esta pregunta que le hago. Vamos con la siguiente pregunta. Recuérdanos tu nombre, por favor. Mi nombre es Juan Manuel Torres. Muy bien, Juan Manuel. Por favor, su pregunta, su nombre primero. Mi nombre es Efraín Herrera y la pregunta sería para las dos candidatas. Principalmente mi inquietud sería, ustedes reconocen la labor que ha realizado el señor vicepresidente, el licenciado Lenín Moreno. Entonces mi pregunta es, ¿qué propuesta sería para tratar de mejorar el trabajo que ha venido realizando el señor vicepresidente? ¿Cómo lo manejarían y cómo mejorarían el actual trabajo que están realizando? Muchas gracias, Efraín. Bueno, son las dos preguntas para las dos candidatas. Hay más gente que quiere hacer más preguntas, pero volveremos en breve. Hasta eso, las candidatas pueden responder a estas dos inquietudes que se han planteado. Mire, señora, con respecto a su segunda pregunta, y como compete un poco más tiene que ver bastante con el tema médico, y por tratarse de que soy yo una profesional de la salud, quisiera respondérsela. El señor Lenín Moreno hizo un buen trabajo, muy meritorio, en el área de las personas con discapacidad, un mapeo nacional de qué discapacidades existen a nivel nacional. Ese trabajo va a continuar en la Vicepresidencia de la República, en la Vicepresidencia de la República. No se lo va a mover a ningún otro ministerio. Coincide también, en primer lugar, honrando la memoria de su gestor, para que no se desvanezca, usted sabe, en la burocracia y en los trámites y en otro ministerio, sino que continuarla. Quizá para mejorar la respuesta. Lo voy a decir ahorita. Esta prevención de discapacidades. Sí, eso es lo que le voy a decir. Médicamente. Mire, vamos a la prevención médica, pero con educación para la salud desde la formación de los niños en la escuela, educación a nivel de las trabajadoras de salud, a nivel de la salud operacional o organizacional o salud de trabajo, con instrucción, educación a la población para que estos adultos en su vida joven, en su vida útil, en su vida productiva, no se conviertan por una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, como enfermedades del sistema nervioso o por accidentes de tránsito, por falta de educación vial, en personas con una discapacidad que se le podría haber evitado tranquilamente. Solo quedándonos solamente con este grueso que son las discapacidades congénitas, y pues de esa forma darle mejor atención, mejores recursos a las personas que realmente lo necesitan. Gracias, doctora. Llevando la prevención para el otro sector. Muy bien, otro de los ciudadanos que formuló preguntas, el primero de ellos, ¿qué propuestas tienen las candidatas para mejorar la estancia de migrantes que están viviendo en nuestro país? Incluso decía cómo se puede ayudar a las familias de esos migrantes. A ver, la respuesta muy concreta. Acuérdese que la Constitución no hace una distinción con ningún tipo de nacionalidad. Adicionalmente, el Ecuador es parte de la comunidad andina y nosotros tenemos un acuerdo con la comunidad andina de libre tránsito. Así que todos nuestros vecinos de Colombia o de Perú pueden transitar por el Ecuador sin ningún problema. ¿Usted es partícipe de la ciudadanía universal? Soy partícipe de la ciudadanía universal, pero sí creo
Sí creo que hay que ponerle ciertos topes. Si hay países que nos piden visa, pues tendremos que pedir también visa. O sea, esa reciprocidad tendremos que exigir. O sea, a los que no, norteamericanos o estadounidenses habrá que pedirles visa. Sí, de hecho se lo pide. Y adicionalmente hay países que se han identificado. Acuérdense que este gobierno abrió las puertas a ciertos países que son de África y Asia, y cuando se dieron cuenta volvieron a recular, volvieron a hacer para atrás, y eso fue en el 2008 que abrieron las puertas y en el 2010 volvieron a cerrarlas. Entonces creo que esa es una política coherente, una política importante, y el migrante en el Ecuador se siente, y sobre todo el colombiano, pues se siente ecuatoriano, y no hay ninguna discriminación, ni siquiera laboral, y para el emprendimiento tampoco habrá una discriminación. Realmente lo que nosotros necesitamos es gente que quiera venir y trabajar. Esa clase de migración es la que queremos. Pero por desgracia el colombiano no es absolutamente muy bienvenido en nuestro país. Hay prejuicios, hay políticos, y hay sí que no voceros distintos que suelen decir que parte de la culpa de la inseguridad se la debe a quienes ingresan, especialmente desde la frontera. Yo ahí sí le voy a... le digo que no es parte... La culpa de la inseguridad no es parte de las personas que vienen, es parte de la falta de control o de falta de policía. Desde la función pública, ¿qué podría hacer para que, en general, el ecuatoriano tenga un espíritu más receptivo, dado que incluso nosotros somos unos migrantes empedernidos, los ecuatorianos? A ver, yo lo que vuelvo a decir, nosotros no tenemos nada en contra de ningún migrante que quiera venir a hacer acá un negocio lícito en el Ecuador y que obviamente provoque un emprendimiento y también pues provoque nuevas plazas de trabajo, sea un aportante al fisco como lo somos todos los ecuatorianos, porque exactamente lo que usted dice, así queremos que también nos traten en el exterior, poder adquirir casas, poder tener obviamente acceso a crédito, poder ser emprendedores, y eso es lo que tenemos que retribuir. Muy bien, tenemos una llamada, luego presentaremos también puntos de vista de algunos voceros institucionales que hemos consultado para que respondan nuestras dos invitadas. Primero tenemos a Janet Santamaría, que está en la línea telefónica en Quito y tiene también una pregunta más. Adelante. Buenas noches. La pregunta es primero para la doctora Sim. Usted no va a regresar a las terciarizaciones porque sus empresas tenían muchas terciarizadoras y no pagaban el sueldo si no les quitaba. ¿Cómo se siente usted ahora que dice que va a fomentar el trabajo, el empleo, si pasó más de 20 años explotando a niños y adolescentes en las bananeras? Y la otra pregunta, ¿quién va a gobernar? ¿Usted o el señor Noboa? Porque de lo que veo, el señor Noboa ni siquiera puede venir a una entrevista, que me parece que ese fuera su deber si quiere ser presidente de la República. Y la doctora Nazano, después de trabajar con gobiernos de derecha, en especial con León Rodríguez Cordero, ¿cómo puede estar diciendo que usted va a ayudar o a colaborar con las personas y discapacidades, con salud, cuando quiere eliminar impuestos que en definitiva ayuda a que no salgan dineros de capital cuando la gente quiere sacar, en especial a la clase alta? Muchas gracias. Mire, yo le puedo asegurar que en el gobierno de Álvaro Noboa la lucha de clases, el revanchismo y el odio no primará para las decisiones presidenciales y para las políticas de Estado. Ahora, quiero decirle también de que usted está siendo muy puntual en un tema en el cual yo no he participado nunca. Yo soy médico de profesión. Yo no tengo nada que ver con el campo de la tercerización que me está incurriendo. Y pues qué lamentable que quizá no tenga muy clara la película, la ley anteriormente. Yo no soy abogada, pero yo le puedo decir de que antiguamente la figura de la tercerización existía, era legal. Y bajo ese marco legal, muchísimas empresas, no solamente las empresas de la Corporación Noboa, que son de patrimonio de la familia de mi esposo, funcionaron en esa época, sino que la mayoría de las empresas a nivel nacional y hasta públicas funcionaban bajo el marco de la tercerización. Y cuando terminó, estaban apenadísimos muchísimos, criterio de ellos, porque había terminado una forma de emplear
a muchos ecuatorianos. ¿Usted mantendría entonces la nueva legislación o su esposo, el gobierno? Mire, mientras exista justicia, exista realmente condiciones de trabajo y buen salario, yo pienso que nos mantendremos siempre bajo ese esquema de aporte justo, de tecnificación al empleado, al obrero, por parte del empleador. Y horarios distintos también. He visto declaraciones suyas, por ejemplo, en el ámbito del turismo. Dice, allí debe haber muchas posibilidades de trabajo, pero se tendría que establecer horarios, temporadas. Cada turista que viene al Ecuador, hay un puesto de trabajo que se genera al año. Entonces, hay una pregunta de la señora Santamaría que también debería contestar. A ver, ¿cuál es? ¿Quién va a gobernar? ¿Su esposo o usted? Eso es lo que ella ha preguntado. La Constitución dice que es elegido popularmente como presidente de la República, es el que gobierna. Y la figura del vicepresidente es un apoyo al presidente de la República, y es a quien se le delega, o él le delega, una serie de responsabilidades que él considere pertinentes. En este caso, Anabel Asín tiene un compromiso con la salud y con el bienestar social del pueblo ecuatoriano, y es en lo que va a trabajar en esa vicepresidencia de la República. Gracias, doctora Asín. Abogada Manzano, ¿tiene algo que decir respecto a la pregunta de la señora Janet Santamaría? Claro que sí. A ver, estimada doña Janet, quiero decirle que no tiene nada que ver si yo trabajo con un gobierno de derecha o izquierda, si lo que estoy haciendo es un tema de beneficio para todo el Ecuador. Si yo trato de trabajar para que usted, sus hijos y sus nietos tengan bienestar y prosperidad social, tengan un futuro mejor, hablemos de desarrollo sostenible, usted tenga calidad de vida, mejores recursos naturales, eso no significa que seamos de derecha o de izquierda, simplemente somos gente que estamos hablando sobre una visión progresista y una visión, en mi caso, en estos momentos, de derecha. Y le voy a poner otro ejemplo. Yo tengo una revista que se llama Revista Verde, que hace 5 años sale y circula con Vanguardia cada 2 meses. Y entre los articulistas está el economista Fander Falconi. Él es hoy en día secretario de Desempleados y usted lo podría identificar dentro de este gobierno, pues tal vez como de izquierda, si usted quisiera. Y él, por apoyar mi revista, ¿usted qué diría? ¿Que él es de derecha? No, señora. Él lo que quiere es hablar de cosas que nos interesa a todos. Y ese es el tema de desarrollo sostenible. Mi tema no es un tema exclusivo para derechas, izquierdas, centros, ultraizquierdas o ultraderechas. Esto es un tema que nos interesa a todos los ecuatorianos. Más ciudadanos tienen también opiniones y quieren preguntar a nuestras invitadas. De nuevo está Fabricio Ceballos, allá mismo, en la Plaza Foch. Adelante, Fabricio. Gracias, Rodolfo. Bueno, junto a mí se encuentran 2 chicos, personas jóvenes que principalmente están en este sector a esta hora de la noche aquí en la ciudad de Quito. Estoy en este momento, ¿cuál es tu nombre, por favor? Juan García. Juan García tiene una pregunta para la candidata Anabel Asín del PREAN. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Bueno, yo soy estudiante de la ESPE, que ahora es una universidad pública. Si ustedes llegaran al poder, ¿cuál sería su manejo con las universidades públicas, la gratuidad y todos los temas que se han dado en este gobierno? ¿Y qué pasaría con las privadas? Porque no sé si seguirían apoyando a la universidad pública o darían un realce a la universidad privada. Bueno, es la primera pregunta. Muchas gracias, Juan. Estamos también con Elizabeth Pérez, que tiene una pregunta para la candidata también que asiste, Inés Manzano. Buenas noches, Inés Manzano. Bueno, conozco que usted se dedica a la parte de legislación ambiental. Sé que en el gobierno actual existen varios proyectos de minería y petróleo. Y yo desearía saber si usted va a continuar con esos proyectos, ¿los va a manejar o simplemente dejaría a un lado y empezaría unas nuevas leyes? Muchas gracias, chicos. Bueno, ahí están los 2 planteamientos para las 2 señoras candidatas. 2 preguntas muy específicas. Empecemos con la de las universidades públicas. ¿Seguiría apoyando la gratuidad? Mire, yo definitivamente, además está en la Constitución, pero está supeditada, lógicamente, a una responsabilidad por parte del estudiante. Y pienso que eso sí es importante recalcarlo, de que no solamente hay que pedir derechos o hay que ser beneficiario de derechos como ciudadanos, sino también hay que tener responsabilidades.
por esos derechos que adquirimos como la gratuidad de la universidad. Pero entonces, la propia legislación actual ya contempla ese mismo aspecto. Así no es. puede ser ad infinitum estudiantes. Yo también estoy de acuerdo con el libre acceso, estoy de acuerdo con la gratuidad de la educación, pero eso sí, la repetición la repetición del año, pienso que solamente una vez se le puede dar oportunidad a la persona, porque está bien, uno tiene que tener una segunda oportunidad en la vida, pero de ahí no tiene que ser, el Estado puede estar pagando una serie de faltas de responsabilidad en el sentido educativo por parte de los ciudadanos. Se ha establecido una pequeña competencia o tratar de hacer una diferencia o ponerlos en contrapunto a las universidades privadas y públicas. Yo pienso que las dos son motores importantísimos en la creación en la producción de nuevos talentos, de nuevos... En tanto haya calidad en el servicio, ¿no? Ese es el punto. El punto es de que por lo general se ha relacionado por esta titularización que se ha dado a las universidades, han coincidido que las universidades privadas han tenido la titularización, el puntaje más alto, y las universidades públicas han tenido una puntuación inferior, y las personas, los chicos que asisten a ellas han tenido que hacer cursos de nivelación para poder ingresar. ¿Usted mantendría cerradas las universidades privadas que no pudieron estar a la altura de las necesidades que planteó la autoridad universitaria? Mire, eso pertenece al pasado. Pienso que fue un poco rápido ese proceso. Creo que le escuché a Inés que dijo, me pareció interesante, de que los chicos que ya se inscribieron ese año en las universidades que se cerraron, el Estado debió verlas... otro debate, ¿no? Porque han coincidido... No fue Inés, fue otra persona, de que debería de haberse mantenido ese año de que pagó el estudiante, que estaba terminándolo, intervenía la universidad no cerrada, y que esos estudiantes hubieran podido ganar ese semestre. Quizás se actuó muy prematuramente, queriendo realmente... Pero esperemos que con buena intención hacer una reforma educativa superior de trascendencia. ¿Justifica o no la intervención que el Estado tuvo que brindar a este tema? Dígame si o no. Pienso que no se pensó en las consecuencias de esta gran población de estudiantes que están en limbo. ¿Era necesario o no? Era necesario mejorarla. Quizá la forma fue abrupta. Muy bien. Vamos con el tema de minería, ya que le han planteado a usted que es experta en los temas ambientales. Daría paso a este conjunto de proyectos del Estado ecuatoriano que están ya en marcha y que buscan, entre otras cosas, generar más recursos para el país y obviamente resolver necesidades que tienen grandes mayorías. A ver, voy a responder porque ya adicionalmente preguntaba acerca de la legislación. Sí. Creo que no hay una necesidad de mayor legislación, tenemos la legislación ambiental suficiente. Tal vez hay un cambio específico que ya lo voy a explicar en los temas de participación ciudadana. ¿Qué es lo que creemos acerca de la minería? La minería debe ser responsable y la responsabilidad está basada en que no la puedes hacer en fuentes de agua, no la puedes hacer en áreas naturales y no la puedes hacer en páramos. Eso no se podría hacer dentro de un gobierno responsable como el que proponemos. No en cielo abierto, entonces. No, cielo abierto es diferente. Cielo abierto es una práctica porque es una manera de hacerlo para ciertos minerales. La minería es la actividad productiva con mayor impacto ambiental. Y obviamente tampoco queremos que haya una minería sin participación ciudadana. Y ahí sí hay un cambio más que legislativo, porque eso es un cambio que está dentro de la función ejecutiva a través de un decreto ejecutivo. Es acerca de mejorar la participación ciudadana, ese componente, para cuando hay estos proyectos mineros. ¿Por qué? Porque la participación como está concebida hoy en día es igual para una granja avícola, para alguien que quiere hacer una fábrica de chocolates o chupetes, como para minería. Y obviamente el impacto en cada uno de ellos es totalmente diferente. Adicionalmente nos preguntaba qué vamos a hacer con estos proyectos que se está hablando. A ver, la Ronda Sur Petrolera es un no rotundo. La explotación del Yasuní, de los dos pozos, porque hay tres, de los dos dentro del Parque Nacional es un no rotundo, porque va de la mano con lo que acabo de decir. Y lo que nosotros estamos hablando es ir hacia un modelo no extractivista, con el tiempo, porque no se puede hacer de inmediato. Y adicionalmente estamos hablando de ir hacia otra matriz productiva,
basada en el agro, y hacia otra matriz energética basada en energías limpias. Acuérdense y recuérdense que tenemos, de acuerdo a la Secretaría de Hidrocarburos, 10 años de reservas petroleras. De esos 10 años, con el compromiso que tenemos, digamos, crediticio con China, estamos calculando que son 5.5 años que estamos comprometiendo ese petróleo. Es decir, hemos comprometido demasiado, pero aún así nos queda un componente importante para ir a ese cambio de matriz energética diferente. Nosotros creemos que la biomasa, que la hidroeléctrica, la fotovoltaica y la eólica son puntales muy importantes para la generación de una nueva generación de energía. Muy bien, abogada Manzano, vamos teniendo una participación importante de ambas candidatas. El propósito que tiene la televisión pública es de que puedan conocer in extenso los ciudadanos y las ciudadanas el pensamiento de estas políticas que están terciando para, bueno, definir finalmente entre 8 binomios. Por cierto, lamentamos no poder transmitir también las opiniones que se proyectan en este momento a través de las redes sociales. El tiempo se nos viene corto y queremos abordar en este punto un ámbito de interés humano de las dos invitadas. Vamos a mostrarles fotos de ellas como para hablar de esas cosas más personales. Allí tenemos la información de Anabel Asín. Allí está exactamente con quiénes. Mi hijo Daniel cumpliendo el año pasado 24 años, mi esposa, mi hija Carla. A ver si es que podemos ahí detener, si eso es posible. Esa soy yo. Es mi sobrina María de los Ángeles Navarrete en su primera exposición de arte, porque ella es artista, es pintora, e hizo su debut artístico, digamos, y fue su primera exposición artística. ¿Y de dónde salió esa vena? Mi papá es también pintor y ella es una fantástica pintora, por fantástica cierto, escultora. Su padre es uno de los pioneros de la televisión. Por ahí viene la beta artística. El otro es mi hijo y su novia americana. Es muy parecido a Álvaro Novoa, ¿no? Lo contrario. Lo contrario. Pienso que mi último hijo, el que está allí, el más chiquito que se ve allí, él, Santiago Novoa, que es ahijado de Bobby Kennedy, que está atrás entre los dos, entre Álvaro y yo, es el más parecido a Álvaro. Tiene un ilustre... Sí, porque somos amigos de... Compadre, usted, ¿no? Somos muy amigos. Son tutetí. Somos muy amigos. Y Pablo Martínez, el señor de la corbata roja, es el director del museo, Luis Novoa. Esa foto fue tomada en el año 2010, antes del bautizo de Santiago, que fue el día después, porque Bobby asistió al bautizo de Santiago, a la primera comunión de Santiago. Esto fue una exposición que hubo en ese museo. Muy bien, vamos con Inés Manzano a mostrar también otras imágenes que corresponden a ese ámbito personal. Usted fue reina de Guayaquil, candidata a reina. ¿Cuál fue ese título? No logré ningún título más que primera finalista. Pero fue finalista, Ecuador, ¿no? Claro, en Miss Ecuador. Así es, pero ahí nomás me quedé. Allí tenemos esta fotografía. Usted está en el extremo son todas derecho. mis amigas, sí, en el cumpleaños. No voy a escribir todas, pero son todas mis amigas de colegio. Eso fue hace 2 años. ¿Dónde estudió usted? En el Liceo Panamericano en la ciudad de Guayaquil. Y luego estudió en la Universidad Católica. En la Universidad Católica, donde, claro, y de ahí, bueno, el sexto curso, esas son mis compañeras de sexto curso, y ahí está, bueno, la persona que está de azul al lado de la persona de rojo, esa es mi cuñada Beatriz. Esa es como otra hermana para mí. ¿Cuántos sobrinos le ha dado? 4, y ella ¿En total cuántos sobrinos son hay? 9. Son 9, y ella es también una fantástica pintora y escultora, un ser humano maravilloso, una bendición de Dios tenerla. Qué bien, qué bien. No vemos una foto con un novio, con un esposo. ¿Qué ha pasado? Esta finalista del concurso Miss Ecuador, que tiene unos ojos bellísimos y que es muy simpática, ¿qué ha pasado? ¿No ha encontrado un buen puerto en el amor? No, tengo 6 años en un proceso de divorcio medio álgido, así que por eso no voy a encontrarlo. Y esa es una de las campañas que hacemos. Nosotros hacemos puerta a puerta, porque obviamente necesitamos darnos a conocer y nos gusta mucho y nos nutre mucho la retroalimentación haciendo campaña, y estamos con Mauricio. ¿Cuántas horas al día? Ay, no me digas, son maratónicas, a veces son 10 horas, 12 horas, hay medios, y sobre todo que al final del día
nos reunimos otra vez y evaluamos el día y conversamos. ¿Y cómo se siente con los medios públicos? Bien, es que sabe que, mire, mientras usted tenga algo positivo que decir, mientras usted se mantengan en un margen de respeto, yo creo que nos vamos a llevar bien, sobre todo porque nosotros los candidatos todos tenemos la oportunidad de poder hablarlo en público y ustedes de obtener esa información. Entonces, además nosotros creemos en la libertad de expresión, creemos que los medios son importantes para ello. Creo que efectivamente hay una manera idónea de hacerlo y eso es pues a través del respeto, que es lo que estamos fomentando, cero confrontación y mayores valores. Muy bien, muchas gracias. Sus palabras finales, doctora Sin. Estamos ya finalizando este programa. Bueno, yo le agradezco por esta invitación y pienso que este tipo no son debates realmente, de contestatorios a las preguntas del público sobre todo, son muy importantes y pues son muy frescas porque en ese momento pues como satisfacemos una inquietud muy personal de alguien y llegamos a esa persona que quizá nunca en la vida pudiéramos haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, es muy importante este tipo de reuniones y de invitaciones. Es una pena que no estén todos los candidatos, las candidatas. Yo continuaré asistiendo a toda invitación que se me haga porque el Ecuador es el que sale, como dicen, desfavorecido, el que escuche las propuestas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a las dos por venir.